Muy buenas noches con todos. Bueno, ya se están uniendo a la sala. Muchas gracias por estar presentes en la apertura del taller de redacción científica con Sotero. Yo soy Benicio Acosta Enríquez y bueno, en esta oportunidad estaré como instructor de este taller que bueno, ya les pasaré a explicar cómo es la dinámica del trabajo. Si estás realizando un artículo científico, estás encaminado a publicar en una revista de alto impacto. Bueno, este taller es perfecto para ti porque vas a aprender a utilizar Zotero y para gestionar tus referencias de manera automática utilizando procesadores de texto como Word o Google Docs de la ofimática de Google. Sin más, bueno, esperamos unos 3 a 4 minutos que vayan incorporándose a la sala, las personas que están interesadas en el taller y también los que ya están inscritos en el taller de redacción científica con Sotero. Eh, Esperamos unos 3 minutos y bueno, procedo a explicar toda la temática del curso. Buenas noches con todos y esperamos unos 3 minutos. Sí. Bien, ok. Luego de haber esperado unos 3 minutos, voy a proceder a explicar un poco la dinámica. Bueno, este es un taller dirigido a investigadores, personas que, bueno, se dedican al mundo académico y que muchas veces tienen ciertos inconvenientes al gestionar sus referencias, en este caso, bibliográficas, sus citas y referencias, ya sea con las normas APA, ISO,
IAE, Vancouver, que se utiliza. Bueno, los estudiantes que ya se han inscrito al curso, al taller de redacción científica con Zotero, tienen acceso al material exclusivo y a la plataforma Atenea de Idea Tesis. ¿Ok? Todos ya tienen el acceso, su usuario, su contraseña, que en este caso, bueno, mi persona se está logueando, ya. Bueno, tienen acceso al taller de redacción científica y en efecto, bueno, ahí tienen en este caso el banner, que, bueno, el banner del curso. A ver. Ya, ok, este es el banner. Y bueno, acá en el aula virtual van a tener acceso ustedes, en este caso, al foro, el foro de expectativas o el taller de redacción científica, la URL de videoconferencia Zoom, que es un link concurrente, y bueno, toda la temática. El taller está, digamos, organizado en 6 sesiones, ¿ok? Y bueno, en la primera sesión vamos a abarcar lo que viene a ser la introducción a la redacción científica, tiene material exclusivo, está digamos, una URL de libro de técnica de redacción científica, también el foro de consultas al docente, y la sesión, en este caso la segunda sesión, lo que ustedes van a tener acceso ya los estudiantes que se han matriculado en el curso es, en este caso, a todo lo que tiene que ver con Zotero, es decir, la instalación del software, cómo se puede utilizar en Word, ya demostraré cómo se puede utilizar en este caso en Google Docs, cómo podemos en este caso sincronizar con nuestra cuenta y en efecto todas las funciones que están vinculadas a Zotero. En este caso, en la tercera sesión del taller vamos a abarcar la búsqueda de información en revistas indexadas y de alto impacto. Nosotros, si bien es cierto, ya hemos realizado un webinar, esta sesión es para complementarlo. Inclusive acá juntamos el webinar y en efecto tiene pues un foro y material exclusivo también que hemos diseñado, ¿no? Bueno, en la sesión 4 ya vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con las citas y referencias bibliográficas en el proceso de redacción científica. En la sesión número 5, revisión y edición de artículos científicos. Y bueno, en la sesión número 6, bueno, se abarcará como, digamos, la publicación y difusión de artículos científicos en eventos que, bueno, están vinculados con todas las áreas del conocimiento, con educación, en congresos internacionales como la ACSEI, el Foro Internacional FAICES, ITICE 2023, que está vinculado a matemáticas, informática, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, una de las sugerencias del SABER al momento de realizar un artículo científico precisamente es direccionar a la revista, ¿no? Por eso es que en esta sesión vamos a ver un poco de ello, lo complementaremos en la búsqueda de información en revistas indexadas en la sesión 3, y en la publicación y difusión son básicamente recomendaciones que mi persona les puede dar para que ustedes puedan participar en estos eventos, ¿no? Bien, los estudiantes, como les comenté, que ya se han matriculado al curso, tienen acceso a este material. Asimismo, como les habíamos comentado, bueno, tenemos por apertura digamos, de la plataforma una promoción exclusiva que, digamos, por matricularte en este curso, en este taller, vas a tener acceso a un curso online que es validación y confiabilidad de instrumentos con análisis factorial exploratorio y confirmatorio. En este caso, el curso está disponible de manera online, tienen todos los recursos, los vídeos, los materiales, todo lo que es referente a este curso, ¿no? Está disponible de manera online, puedes hacer los chats de consulta a tu docente. Y bueno, para los interesados, aún está disponible esta promoción, así que si te interesa al finalizar el curso, al finalizar esta sesión, te comunicas con Idea Tesis, pues, ¿no? Bien,
eh, hasta acá los estudiantes que se han matriculado tienen una consulta, tienen alguna duda. A ver, por acá por el chat dice, ¿se tomará asistencia? Bueno, en este caso no es necesario la asistencia, ¿correcto? Pero eso sí, al finalizar, en este caso, el taller de redacción científica, sí va a haber un cuestionario y va a haber una carpeta donde, pues, precisamente vas a subir las evidencias de que gestionas adecuadamente Zotero y has seguido todo el proceso del curso. Entonces, ahí se va a acreditar una nota y eso va, digamos, constatar que has participado en el curso y puede ser certificado por 60 horas académicas, avalado por el Colegio de Investigación y Docencia del Perú. Es decir, el curso, además, va a ser, en este caso, certificado por un colegio del Perú, ¿no? El Colegio de Investigación y Docencia del Perú. Bien, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguien de la sala, a lo mejor, sobre la dinámica del curso? Bueno, como les comentaba también, si tienen alguna investigación, en este taller va a haber unos espacios, si bien es cierto, hay un poco de teoría, yo le voy a mostrar la práctica, y bueno, va a haber unos espacios donde se va a direccionar a una sala de grupos, ¿correcto? Y precisamente esa sala de grupos son para comentar el tema de su investigación, si ya tienes un avance, cómo vas en el proceso de redacción, básicamente, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna consulta? Ok, voy a proceder a apagar la cámara para que evitemos la congestión. A ver. Ya, ok. Bien, bueno, ya me había presentado, yo soy Benicio Gonzalo Costa Enríquez, el instructor del taller de redacción científica con Zotero. En esta sesión vamos a abarcar un poco de la introducción a la redacción científica, ¿no? Vamos a tomar algunos conceptos generales en términos de redacción científica, por qué la estructura de un artículo científico está dividida en 4 partes, digamos, cuáles son principios generales de la redacción científica, etcétera. Bueno, a ver. Ya, ok. Una sugerencia para el desarrollo óptimo de este taller. Hay que evitar dejar los micrófonos abiertos, ¿ok? Evitar eso, evitar que nuestro audio se filtre y por lo tanto, pues, distorsione la sesión y la grabación que se va a juntar, ¿no? Bien. eh, a ver. Ok, listo. Por el momento, bueno, se ha silenciado a todos, pero si tienen alguna consulta, levanta la manito, ¿ok? Y bueno, se habilita el audio, ¿ok? Bien, hay que partir de, digamos, una premisa básica en la redacción científica, ¿no? En el mundo académico, la investigación científica y la publicación de artículos científicos, digamos, son 2 actividades que están relacionadas, ¿ok? La investigación científica termina con, digamos, la publicación de un artículo científico. Hay revistas de alto impacto que se conoce, que están publicadas, por ejemplo, en Cuartil 1, o Cuartil 2, o Cuartil 3, que, digamos, tienen todo un equipo que revisan la redacción, la coherencia, el uso de teorías, la aplicación de métodos en investigaciones, y precisamente son los que acreditan que esa información es válida y por lo tanto puede ser publicada en esa revista. Entonces forma parte ya del conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un artículo científico? Hay, desde luego,
muchísimas definiciones de un artículo científico. Pero la que más o menos hemos seleccionado para este taller es la que más se ajusta en el mundo académico. Un artículo científico constituye el medio comunicativo de una comunidad científica, de una comunidad académica. ¿Ok? Tiene un propósito. Este propósito es comunicar resultados. Comunicar ideas, debates, de manera clara, concisa y fidedigna. Esto lo señala la UNESCO. ¿Ok? De igual manera, acá hemos adjuntado una serie de referencias. María, que tiene su artículo en Cielo, también Valle, Torres, que también han escrito su artículo, ¿no? Ahí está la revista. ¿Ok? Bien. Hay una serie de principios generales en la redacción científica, ¿ok? Pero yo particularmente he logrado identificar 4. El primer principio y clave, yo diría, en la redacción científica es la precisión. Es decir, el hecho que está referido, digamos, a la concisión y la exactitud rigurosa que se debe utilizar en un manuscrito, en un paper. Es decir, hay que ser precisos. Hay que evitar redundar, agregar términos que no vengan al caso, ¿ok? Hay que evitar eso. El siguiente principio es la claridad. Significa que al momento que el lector, el público objetivo al que se ha dirigido tu artículo, al leer el texto, le entiende rápidamente. Es decir, se utiliza el lenguaje sencillo, las oraciones están bien construidas, las preposiciones no se contradicen entre sí, siguen una coherencia lógica, etcétera, etcétera. Las citas están, por así decirlo, tienen un buen estilo, etcétera. Entonces, la claridad. El otro principio fundamental en la redacción científica es la brevedad. Significa incluir información pertinente. ¿Ok? Es decir, hay que, digamos, hay que ser breves. De hecho, las revistas científicas tienen una serie de parámetros, ¿ok? Por ejemplo, aceptan un máximo, la CSEI 2023, por ejemplo, acepta que el abstract no tenga, digamos, tenga solo 120 palabras como máximo. En cuanto al número de páginas, en 8, por ejemplo. Esto, digamos, es importante porque el texto innecesario desvía la atención del lector. Además que la publicación científica es costosa y cada palabra innecesaria aumenta el costo del artículo. Por eso es que te piden, digamos, tu artículo incluido, digamos, con todas las referencias bibliográficas, no debe pasar más de 8 páginas. ¿Ok? El cuarto y último principio de la redacción científica es escribir en tercera persona. ¿Ok? Hay que evitar escribir en primera o segunda persona a fin de que el texto mantenga su objetividad. ¿Ok? Es decir, evitar que nuestro texto se vuelva algo subjetivo. Por ejemplo, ustedes, que bueno, son del mundo académico, han leído muchas veces, me supongo, textos como el siguiente. Entonces, dice, entonces concluimos que, o de esto, digamos, de esto inferimos que, o, y así, una serie de palabras que se excluye. Bueno, son, digamos, una redacción no científica, porque es en primera y en segunda persona. Hay que evitar eso. Hay que evitar colocar en primera y segunda persona. Si la redacción científica es en tercera persona. De esto se infiere que, con los hallazgos se concluye que, entonces se utiliza ese tipo de redacción. De igual manera, para, digamos, los inscritos en este taller, tienen, digamos, este material, se le adjunta en el aula,
Y bueno, tienen acá una serie de referencias, por ejemplo, de Farrell y Farrells, cómo escribir y publicar un artículo científico original, también de Téxido Reyes, sugerencias para mejorar el estilo de redacción de un artículo científico en ciencia de la salud, etc. Bien, ¿cuáles son los componentes claves de un artículo científico? Ya, cuando, por ejemplo, vamos a algunas revistas o accedemos a Scopus, por ejemplo, ingresamos a un artículo que nos interesa, ingresamos la palabra clave, y bueno, observamos que tiene una estructura, ¿verdad? Si bien es cierto, esta estructura está, por así decirlo, determinada ya por la revista, el comité de la revista ya lo establece, todas estas tienen, digamos, se ciñen al formato IMRIT, el formato IMRIT. Este formato establece que un artículo científico, un paper, debe tener, digamos, como componentes claves a la introducción, el material y los métodos, los resultados y bueno, la discusión. ¿Ok? En la introducción, según este formato, debe centrarse principalmente en cuál es el problema, digamos, en cuál es el problema de investigación. ¿Ok? Eso es, digamos, lo más breve que podamos inferir de esta parte. También se debe considerar el material y los métodos, es decir, cómo se estudió el problema, los resultados, qué se encontró o cuáles fueron los hallazgos principales, y bueno, la discusión, qué significan dichos hallazgos. ¿Ok? Abarcando un poco más ya, por así decirlo, de manera más detallada, he encontrado un artículo que se ha publicado en Springer, titulado, digamos, del autor Bus August 2021, acá está, para los interesados y para los que tienen acceso al material en el aula virtual, acá está, lo pueden consultar. Bueno, él señala que en la introducción deben ir 5 componentes principales. 5, ¿ok? Lo primero que se debe señalar en un artículo científico es, ¿debería preocuparse por esta investigación? ¿Esta investigación es importante? ¿Ok? Entonces, eso es lo que debe incluirse, digamos, en la redacción, porque los que escriben en Scopus o Web of Science, sabemos que en la introducción se debe incluir citas. Estas citas deben estar referidas al estudio, a las variables, ¿ok? Y deben ser estadísticas, informes, y bueno, cada párrafo debe tener mínimo 4 o 5 citas, es lo que se pone, y citas Scopus, ¿ok? Bueno, el segundo componente de la introducción, según este autor, lo que debe incluirse es lo que ya se sabe sobre el tema, es decir, estadísticas, informes que, bueno, se han realizado con anterioridad referente a este estudio o al problema en este caso, que se está abordando. El tercer componente es lo que no se sabe sobre el tema, es decir, la brecha. Esto es muy importante, ¿ok? Porque se está delimitando qué es lo que se sabe del tema y qué es lo que no se sabe. El cuarto componente es por qué es importante, digamos, este tema, por qué es importante aprender esta nueva información o abarcar este tema, ¿ok? Y el quinto componente es el objeto de la investigación, ¿ok? Son 5 componentes clave que debe tener una introducción. ¿Ok? Allá la revista establece sus parámetros digamos, qué extensión pueda tener una introducción, si sea una página, o media página, 2 párrafos, 3 párrafos. Pero hay que tratar de colocar estos componentes. ¿Ok? Bueno, pasamos al siguiente, digamos, a material y métodos. ¿Ok? En material y métodos
hay que considerar digamos, el propósito de colocar los materiales y métodos es explicar cómo se realizó el estudio. Hay que detallarlo. Esto para que la comunidad científica más adelante pueda replicar tu estudio con la facilidad que se pueda dar. ¿Ok? También el otro propósito es proporcionar suficientes detalles contextuales para permitir digamos, a los lectores comprender e interpretar tus resultados. El nivel de investigación, digamos, la población, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay elementos centrales de material y métodos. Hay que hacer una descripción del entorno, los participantes, el diseño, el momento del estudio, cómo se dio el reclutamiento, el muestreo, el proceso de recopilación de datos, las técnicas de análisis de datos, cuáles son las variables, en este caso, las covariables, el enfoque, y bueno, también es importante colocar las implicancias éticas. Como vuelvo a repetir, esto es basándonos en el artículo de Bas August y también en este caso, y también en este caso en el formato IMRIT. ¿Ok? Si tienen alguna objeción a esto, digamos porque otra revista lo considera diferente, bueno, es parte de la revista, ¿ok? Esto es, por así decirlo, conceptos generales de la redacción científica de una estructura de un paper, ¿ok? Como lo voy a repetir, cada revista científica, y depende también de la disciplina, tiene su propia estructura, como ya lo vamos a ver. Bien, el otro componente clave de un artículo científico son los resultados, ¿ok? Hay una serie de criterios. Primero, los resultados deben ser, digamos, presentar respuestas a los objetivos de la investigación, ¿ok? El objetivo general, si por ejemplo es determinar el efecto de un programa tal en una población, o digamos, comparar medias, etcétera, entonces se debe colocar la tabla y la figura, ¿no? Y segundo, el segundo criterio es, digamos, que regrese a la sección de métodos para asegurarse de que haya explicado el análisis y las variables que ha resultado. ¿Ok? Las tablas y figuras deben captar la atención del lector y comunicar de manera eficiente sus principales hallazgos. Como ustedes saben, y basándonos en el principio de, en este caso de tercera, digamos, de brevedad, ¿ok? Hay que evitar en esta sección colocar demasiadas figuras y demasiadas tablas, cuando en realidad todas esas figuras y todas esas tablas pueden comprimirse en una sola, ¿ok? Entonces, ese principio también hay que tener muy en claro. Hay que interpretar de manera adecuada los resultados, digamos, en una redacción académica, y bueno, hay que tratar de comprimir los resultados también, porque no es aceptable, digamos, que puedas presentar un sinnúmero de tablas, un sinnúmero de figuras, cuando en realidad estos se pueden hacer en una sola, ¿verdad? Bueno, es por eso que en los artículos científicos encontramos pocas tablas y pocas figuras, en realidad todo está comprimido, ¿verdad? Bien, todo está resumido. Correcto. Bien, vamos ya a la discusión. Otro componente clave, el artículo científico de la discusión de los resultados. Y bueno, Bass y August en su artículo señalan, ¿no? También como una pirámide, digamos, como una pirámide, ¿no? En este caso está como un embudo, pero ya en la discusión de los resultados, lo que proponen estos autores es precisamente colocar, digamos, una pirámide. ¿Ok? En la discusión de los resultados, digamos, se presentan los hallazgos del estudio, los hallazgos más importantes, y se contrastan con otros. Y bueno, según Bass y August, primero hay que considerar, digamos, una sinopsis, ¿verdad?
hay que reafirmar los hallazgos principales según los resultados, todos deben estar en concordancia, por supuesto. Hay que abarcar la importancia y significado, hay que comparar los resultados con otras investigaciones situadas, digamos, citando y referenciando de manera adecuada, según la norma de redacción científica que, digamos, esté determinada en nuestra disciplina académica. Hay que reafirmar, acá lo señala, las fortalezas y las limitaciones de nuestro estudio, asimismo el impacto y las aplicaciones de la investigación, y bueno, ¿qué sugerencias tenemos para trabajos futuros? ¿Ok? Es válido decir que acá, por ejemplo, si tus hallazgos contrastan con las de otras investigaciones anteriores, hay que colocarlo. ¿Ok? Eso precisamente nutre tus estudios, perdón, tus hallazgos de la investigación. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando. Tenemos en este caso el resumen, ¿ya? Es válido señalar que, bueno, el resumen se ciñe, o el abstract se ciñe muchas veces a, digamos, a la revista académica. Pero acá tengo como un checklist, ¿ok? Un checklist para evaluar tu resumen, ¿ya? Bueno, hay que considerar, señala el autor, si escribiste a un tipo específico, un público objetivo o lectores objetivos, ¿ok? Incluiste, por ejemplo, una descripción completa de las variables, tu objetivo, tu metodología, digamos, has explicado los métodos, la población, el tipo de muestreo. Y bueno, hay revistas que piden solo eso y piden, digamos, los hallazgos más importantes y a qué conclusión se arriba. Como repito, esto depende mucho de la revista científica a la que estés, en este caso, postulando. Por eso, lo que yo te sugiero es que, en este caso, primero, ¿ok? Antes de de redactar tu artículo científico, ya tengas apuntado una revista. Cuando tienes apuntado una revista, entonces puedes buscar el formato para editores, el formato, perdón, para autores. Entonces, ese formato lo que te va a permitir es, bueno, ajustarte a las normas que establece esa revista científica, ¿ok? Siempre el formato está ahí en la página web de la revista científica. Bueno, tenemos también como otro componente clave al título. El título, bueno, debe invitar a los lectores a seguir leyendo, ¿ok? Más allá de la primera página, más allá del abstract, ¿ok? Considérese también escribir las variables independientes y dependientes, la población, el momento, incluso el año, ¿correcto? El lugar. Bueno, no hay que ser muy específicos también, ¿no? A veces incluye a lo mejor las variables y la población y a lo mejor el año, ya el lugar lo detallas muy bien en los objetivos, en la parte digamos, de la población y la muestra. ¿Ok? El título también puede ir cambiándose conforme avanza la investigación. Bien. Hay una serie de recomendaciones. El Saber de Scopus tiene, digamos, también unas recomendaciones para autores principiantes. Y bueno, de idea tesis, de mi persona, lo que recomendamos es lo siguiente. Primero, antes de redactar su artículo científico, ya seas un autor o sea un grupo de autores, hay que seleccionar una revista destino, digamos, para iniciar el proceso de escritura, ciñéndose a las normas que ellos establecen, seguir las pautas para autores en la revista, digamos, identifique los roles de cada autor y coautor al principio de la redacción. Esto es muy importante, porque muchas veces sucede que no se establecen estos roles, por ejemplo, el que analiza los datos, el que redacta cada parte del artículo o que aporta a la investigación. Entonces,
Muchas veces sucede que a lo mejor solo el autor trabaja o los coautores. Entonces, hay que evitar esto. Hay que identificar los roles de cada autor. Tú aportas en esto y bueno, se logra el objetivo. Bien, digamos, tenemos alguna consulta. Vemos que ya somos 34 en la sala. Bueno, si tienen alguna consulta en respecto a los componentes clave del artículo científico, los principios generales de redacción científica, pueden hacerlo en este momento. Estoy atento para, en este caso, pasar a la siguiente sección. Buenas noches, doctor. Disculpe, yo tengo una pequeña consulta. Sí, correcto. Sí, Sí, buenas adelante. noches. Adelante, Andrés, ¿ok? Disculpe acá, ¿qué tipos de artículos científicos nomás podemos escribir? O, por ejemplo, tengo entendido de que hay algunos artículos científicos que son artículos investigativos, otros que son documentales. ¿Qué tipo de artículos nomás podríamos escribir y utilizar este formato que usted nos está proyectando? Porque creo que cada artículo tiene su estructura, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, tiene razón. Mira, como les comento, y bueno, esto reafirma lo que les señalé, cada revista científica tiene su estructura, ¿ok? Por lo general se ciñen, en este caso, al formato IMRIT, pero cada revista científica tiene su estructura, como señalé, tiene en este caso, sus pautas para autores. Y bueno, es importante antes de realizar un artículo científico, bueno, se reviste bien esta guía, ¿verdad? Y bueno, hay varios tipos de artículos. Hay artículos de revisión, hay artículos de revisión sistemática, hay artículos, en este caso, científicos, etcétera. Hay incluso capítulos para libros, pero como te señalo, es importante revisar bien la guía para autores, digamos, que dan cada revista, ¿ok? Por ejemplo, por ejemplo, hemos realizado, por ejemplo, voy a presentar, a ver, ya. Un poco para mostrarles el trabajo que hemos realizado para la ACSEI este año. A ver, bueno, este es un artículo presentado en la ACSEI, efecto de programas sin acoso en la reducción del hostigamiento sexual. Y en efecto, acá solo tenemos la variable, en este caso independiente y dependiente, digamos, solo ello y bueno, el lugar y en este caso el año. Y bueno, acá está el abstract que solicitaban. El abstract no tiene, digamos, más de, bueno, solo tiene 195 palabras. Acá lo pueden visualizar. Y bueno, está lo que solicitaban en la ACSEI es que no tenga más de 120 palabras. Bueno, acá están las palabras clave, correcto. Acá está, en este caso, el título. Incluye, por ejemplo, la introducción. Acá están los antecedentes, lo que te piden, que está dentro de, en este caso, la introducción, las bases teóricas, las dimensiones. La sección 2, material y métodos, incluye el tipo y nivel de investigación, la población y muestra, digamos, del estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, en este caso, colecta de datos, y bueno, acá se incluye pues el procesamiento y análisis de datos y los resultados, ¿no? Como señalé, en este caso los resultados tienen que ser de manera muy precisa y en relación a los objetivos. Acá están los objetivos y se señala en la tabla 3, acá está la tabla 3 y acá. Bueno, es importante, como les comenté, tener en cuenta que
hay que, digamos, evitar colocar demasiadas tablas. Por ejemplo, en este caso se ha incluido una tabla que reduce bastante, reduce la variable y las dimensiones, y acá está el p-valor, ¿no? Y bueno, se ha incluido un gráfico, ya, para la significancia, y bueno, se ha hecho una pequeña discusión. En este artículo, como les comenté, eh, cada revista tiene su particularidad, ¿ok? Porque en este caso en la ACSEI no te piden un capítulo de discusión, pero sí te piden que hagas una pequeña discusión de los resultados luego de colocar, por ejemplo, las tablas y figuras. Acá está. Continuando con la contrastación de los resultados, y ahí está, saldré, y bueno, aplicar un programa, y bueno, ahí está, ¿ok? Luego sigue el capítulo de las conclusiones. Las conclusiones están en función de los objetivos y las referencias. ¿Ok? Este es, por supuesto, un artículo de... Claro. Dime, Andrés Borja, buenas Sí, noches. sí, sí, buenas noches. Justamente estaba revisando y, por ejemplo, para realizar alguna publicación en alguna revista se necesita el grado de investigador, ¿verdad? O, o se necesita, Claro, digamos, sí, bueno, sí, claro, especialista ¿no? en redacción científica. Por ejemplo, digamos, mi carrera es acá medicina veterinaria. Yo como médico veterinario necesito sacar una especialización en redacción o investigación, ¿verdad? Y estar aprobado algo, por ejemplo, como aquí en Ecuador es la autoridad, la CENESID, avalado por eso para publicar algo que sea reconocido, ¿verdad? Claro, mira, déjame decirte que no es tanto así, ¿ok? Lo que vas a, digamos, y si intentas publicar y tienes un, digamos, un grupo de investigación, lo que puedes hacer es con tu equipo de investigación es apuntar a la revista, y si tienes tu profesión, pues, por ejemplo, acá los autores colocan, ¿no? Doctor en investigación, doctor en educación, perdón, maestro en educación, licenciado, etcétera. Pero básicamente, incluso hasta estudiantes pueden publicar en Scopus, ¿ok? Sí que no necesariamente debes tener un grado de investigador, ¿ok? Bueno, claro, en tu equipo pueden existir investigadores NACID, como se llama en Perú, o doctores, correcto, eso también avala un poco la calidad académica de tu artículo, pero no necesariamente tienes que acreditarte a ser investigador o experto en redacción científica, ¿no? Depende, claro, de la especialidad mucho, y bueno, con que seas profesional y tengas interés en publicar, yo creo que es más que suficiente apuntar a este tipo de revistas. Bien, al parecer ha levantado la mano Gunster Fabián. Adelante, Gunster. Hola, muy buenas noches. Disculpe que se me perdió un ratito el internet y me perdí algunas cosas interesantísimas que estaba diciendo, camaradas. Muy interesante todo. Las circunstancias de publicaciones, generalmente uno publica en su función de su perfil, ¿no es cierto? Yo también soy médico veterinario y he escrito algunos artículos sobre apicultura y también en ciencias ambientales en el área mía. Pero no, generalmente no, nosotros no hemos, hasta aquí no me han pedido mi grado académico o el tipo de cuestiones para publicar. La CNC, si bien es cierto, también uno se puede inscribir como investigador aquí en el Ecuador, pero generalmente yo para poder publicar he publicado en otras revistas extranjeras y no me han pedido el grado académico. No sé si es que eso estará considerado en otras partes, pero por lo menos hasta mí, hasta aquí que he publicado, no me ha pasado eso, este tipo de cuestiones. Gracias. Sí, gracias, Gunster. En efecto, sí. Bueno, tienes que publicar referido a tu especialidad o a fines, y bueno, las revistas muchas veces no piden eso, ¿no? Claro, para, digamos, en este caso, formar parte o ser reconocido como investigador, como en Perú se conoce, investigador RENACID, bueno, ahí sí, pues necesitas acreditar investigaciones, pero tener investigaciones científicas y bueno, una serie de puntajes que ellos señalan. ¿Ok? Bueno, les estaba comentando en este aspecto las referencias. Estas referencias tienen una particularidad. A ver, estas referencias están gestionadas por Zotero, ¿ok? También existe Mendeley, pero en este taller en particular vamos a abarcar Zotero. ¿Ok? Zotero
es precisamente digamos, un software que te permite gestionar con solo un clic. ¿Ok? Con solo un clic, miren. Acá tenemos, por ejemplo, 23 referencias. ¿Ok? Todo esto vamos a, en este caso, señalar mañana a profundidad. Y bueno, al crearte tu cuenta en Zotero, descargar el software que vamos a ver mañana, ustedes pueden crear carpetas y todo eso. Bueno, acá está artículo experimental AXEI. Y bueno, estas son todas las referencias que he logrado recopilar, ¿no? Que se ha logrado recopilar con el equipo que hemos presentado este artículo. Por ejemplo, tenemos revisión sistemática, etcétera. Pero quisiera mostrarles cómo es que se puede referenciar, ¿no? Miren, es sencillo. Tenemos que, bueno, nos vamos a una base de datos, a lo mejor Scopus, ¿ya? O Scopus, como lo conocen muchos. Ok, estamos dentro de Scopus. Todo este proceso de vigilancia tecnológica lo vamos a ver en la tercera sesión. Pero más o menos para, en este caso, señalarles, ¿no? Tenemos la variable sexual harassment o hostigamiento sexual. Y bueno, colocamos la palabra clave y buscamos pues los artículos científicos que tenga esta base de datos. ¿Ok? A ver, sí, tenemos 10.543 resultados. ¿Ok? Y tenemos acá, a ver, vamos a ver, sexual harassment. Ok, tenemos muchos artículos. Algunos son open access, otros no. A ver, sexual harassment. A ver. Acá está, por ejemplo, self-report, sexual harassment. Bueno, si no dominan el inglés, lo traduce. Lo que señala es acoso sexual autorreportado y su siguiente denuncia entre aprendices de residencia de medicina interna en los Estados Unidos. Ok, supongamos que este artículo está relacionado con mi investigación que vengo realizando. Ya, ok, gracias, Naldi, gracias, muchas gracias. Ya, ahora sí logran observar la base de datos Scopus. ¿Me confirman, por favor? A ver, me confirman. Ya, ok, gracias, Naldi. Muy bien. Como les comentaba, a ver, estas referencias de este artículo científico, ok, están realizadas por Zotero, ok. Entonces, Zotero tiene, como les comenté, una particularidad muy interesante que te permite gestionar tus referencias de manera automática, ok, te permite liberar mucho tiempo, ¿no? Supongamos que en este caso, esta cita, a ver, este artículo en Scopus, digamos, se relaciona mucho con mi investigación. Entonces, Zotero, lo voy a guardar en Zotero. Acá tiene un plugin o una extensión de Zotero, entonces lo voy a guardar. Lo voy a guardar en la carpeta, en este caso de artículo experimental, automáticamente me detecta. Y bueno, lo voy a guardar ahí. Ok. Y self-reported. Supongamos que este yo lo quiero citar. Acá tenemos, bueno, en realidad no hay el abstract, ¿ok? Pero sí puedo citar. Ok, supongamos que esta cita es, digamos, que he obtenido de acá, de este artículo. Esta es una prueba, por supuesto. Ya, entonces, a ver, acá está 23. A ver, vamos un poco más arriba para que ustedes puedan ver. Y en este caso, acá, a ver, este párrafo. Ya, acabo de insertar una cita.
Entonces me voy a, en este caso, Zotero. Y en Zotero lo que vamos a hacer es, en este caso, seleccionar añadir una cita. Ya, añadir una citación. Pero antes hay que, digamos, modificar acá. Hay que modificar la norma de redacción. A ver. Ya. Por ejemplo, en este caso, la ACSEI nos solicita, ¿me confirman a ver si están visualizando este cuadro de diálogo de Zotero de preferencia del documento? Por favor. Ya, gracias Alfredo. Miren, hay una serie de, digamos, parámetros en la comunidad científica o, digamos, normas de redacción científica. Tenemos APA, APA sexta edición, que algunos muchos utilizan todavía, APA séptima edición, el Saber. En este caso, en particular, la ACSEI nos pide para trabajar con IEE. También tenemos Vancouver y otras normas de citación, ¿no? Entonces colocamos IE y le damos a aceptar porque tenemos que trabajar con IE, ¿ok? Bueno, se está actualizando las preferencias del documento. Ya, ok. Entonces decíamos, este párrafo vamos a trabajar. Nos vamos a, en este caso, añadir citación. Y, bueno, vista clásica con Zotero. Ya, ok, vamos a ver, self-reported. El documento era self-reported. Ok, self-reported. Acá está. Ya, a ver, vamos a intentarlo nuevamente. A veces genera un poco de error. Vista clásicas, self-reported. Acá está, self-reported. Listo. Identificamos acá el documento, por supuesto. Bien. Como se han dado cuenta, acá en este caso la norma CIE, lo que hay que citar es de manera correlativa y en este caso colocando los corchetes. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos 13, acá hay otra cita, 14, 15. Acá tenemos, a ver, 16, 17, 18 y este es 19. ¿Por qué no, digamos, como tuvimos 23 citas, por qué no se colocó este como 24? Porque el software te ayuda, ¿ok? En vez de que estés modificando manualmente el número correlativo, porque este debería ser 20, digamos, debería ser 19, pero ya lo cambió, digamos, perdón. En la citación tradicional fue, o debió ser 24, pero lo colocó 19 automáticamente, porque por acá está la cita 20, 21, 22, 23 y ya tenemos una cita 24. A ver, por acá. Por acá debe estar la cita 24. Ya, por acá debe estar, ¿ok? Pero si lo que visualizamos acá es que ya hay 24 citas. Entonces, la 19 está acá, ¿ve? Si lo pueden visualizar, bueno, me comenta, ¿ok? Esta es la cita número 19, que en este caso Zotero me permite citar de manera automática. Y así, voy agregando varias citas y se va, en este caso, con una configuración que he realizado y que mañana lo vamos a comentar, se va citando de manera automática. Y así, voy añadiendo citas según las normas que estoy siguiendo. Y bueno, cito, busco la literatura, lo recojo en Zotero y básicamente se va, en este caso, agregando. Miren, este es self-reporte sexual harassment y acá, bueno, acá hemos visto que es self-reporte sexual harassment, ¿ok? Bueno, esa es la propuesta que les tengo, estimados amigos, estimados investigadores. No importa en este caso de qué disciplina sean, Zotero les va a ser de mucha utilidad
Ustedes, si bien es cierto, son especialistas, pero muchas veces, supongo, han tenido problemas al gestionar sus referencias y todo esto, ¿no? Esto es lo que vamos a aprender en este caso, en este taller. Y como les comento, por la adquisición de este taller, tienen acceso al curso online de validación y confiabilidad de instrumentos de manera gratuita. Bien, ¿tienen hasta acá alguna consulta, alguna duda? Estoy atento para resolver todo. Yo tengo una duda, disculpe, doctor. Listo. Sí, coméntame, Andrés Borja. ¿Cuáles serían los beneficios de utilizar Zotero frente a Mendeley? ¿Cuáles serían las cosas que tendríamos a favor? Ya. Mira, muy buena pregunta, ¿ok? Porque Mendeley también, digamos, es un gestor de referencias bibliográficas, ¿ok? Bueno, los beneficios que yo he visto, particularmente como investigador frente a Mendeley, es que Zotero tiene añadido una extensión. Ok, Mendeley también lo tiene, pero ¿qué pasa con Mendeley? Mendeley hay algunas revistas que no te reconocen, que tienes que estar agregando de manera automática o de manera manual y subir archivos y todo eso. Otra ventaja de Zotero es que te permite, digamos, citar de manera automática y al momento de agregar la cita se agrega la referencia. Además, también, si tienes algunos PDFs, el Zotero recupera la metadata, lo recupera de manera automática, solo con la configuración que vamos a hacer. O sea, es la ventaja principal de Zotero. ¿Ok? Hay muchos que digamos, utilizan Mendeley y claro, se respeta, también es un gestor muy importante, pero el Zotero tiene esa ventaja, ¿no? Tiene esa particularidad que es muy sencillo de utilizar, trabajando con las bases de datos, se va agregando a tu biblioteca y va citando, y va citando, y va citando, y ya de pronto citar y referenciar no es tan difícil, ¿ok? Ya no es tan difícil. Bien. Bien, Andrés, no sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Tienen alguna otra consulta, estimados amigos? Antes de pasar a la siguiente sección. Ok. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente sección, que es básicamente, digamos, siguiendo un criterio muy importante que nos señala el Saber, que es precisamente apuntar a la revista. Es decir, el consejo clave para investigadores, apuntar a la revista que nosotros queremos, en este caso, publicar. ¿Ok? Eh, por ejemplo, nosotros, en este caso, tengo un equipo de investigación que está, digamos, apuntando a publicar en una revista chilena. ¿Ok? Esta es una revista de estudios pedagógicos. ¿Ok? Ustedes pueden apuntar a una revista de ingeniería, de medicina, como señalan ustedes, ¿no? Por ejemplo, esta es Revistas Académicas de la Universidad Austral de Chile, ¿ok? Nos ha interesado mucho porque esta revista está indexada en Scopus, en Cielo, en Latindex, y bueno, está en el cuartil 3, ¿ok? Según Shimago Journal, el ranking de Shimago Journal, ¿ok? Bueno, lo que les sugiero es, si está en inglés, hay que traducirlo, si no dominan el inglés. Y bueno, en esta revista científica, lo que ustedes es, digamos, hay que buscar información para autores. Por ejemplo, acá está información para lectores, información para autores, para bibliotecarios también. Vamos a ingresar a información para autores. ¿Ok? Entonces, en información para autores, lo que ustedes van a, digamos, buscar es el formato. ¿Ok? El formato que, en este caso, la revista está manejando.
Bien, acá está información para autores. Bueno, hay que leer de manera clara para entenderlo, ¿ok? Cada envío debe ser debe ser realizado mediante correo electrónico dirigido a la revista Estudios Pedagógicos eped@uh.cl. ¿Ok? Los artículos deben ser redactados en español y deben seguir minuciosamente la plantilla descargar formato estudios pedagógicos. Cada artículo debe ser enviado en Word Office 93-2003.doc, tamaño carta en sistema operativo Windows. El tipo de fuente para la totalidad del documento debe ser Times New Roman, tamaño 12, empleado interlineado simple y margen estándar. En la primera línea debe figurar el título del trabajo español e inglés. Los títulos del artículo deben ser registrados en minúsculas, siguiendo estándares y reglas ortográficas. O sea, prácticamente lo que acá me está diciendo la revista, si quieres publicar con nosotros, hay que seguir estas pautas. ¿Ok? Hay que seguir al pie de la letra estas pautas. ¿Ok? Y son pautas sencillas que, bueno, permiten en este caso la redacción. Pero lo que más me interesa acá es el formato para, en este caso, para presentar mi artículo, mi paper. ¿Ok? Bueno, también está, digamos, los archivos que contengan un artículo, digamos, miren, por ejemplo, acá está. Cada artículo no debe superar las 10.000 palabras ni ser menores a 4.000, incluido el título, resumen, descripción de referencias bibliográficas. ¿Ok? Acá está el principio que yo le señalaba, que es el principio de, a ver, acá está el principio de brevedad. ¿Ok? Se cumple, ¿correcto? Es el principio de brevedad. Es decir, un artículo científico debe ceñirse por un número, digamos, total de palabras, un número máximo y un número mínimo también. Estas 1.000 palabras, digamos, son 8 páginas como máximo, ¿no? Bueno, los archivos que contengan el artículo, tanto en su versión completa como... Miren, esto es muy importante porque la revista lo que nos está pidiendo es enviar un artículo que contenga nuestros datos, así como este artículo, ¿ok? Todos nuestros datos, nuestra universidad, ¿ok? Pero también piden un artículo que sea anonimizado, es decir, sin datos. Esto para enviarlo a la revisión de pares, o sea, para evitar cualquier sesgo de revisión, ¿ok? Para que la revisión sea justa, ¿ok? Es muy importante esto también. Cada envío deberá consistir en un artículo según las condiciones antes referidas, una versión completa y una versión anonimizada, un artículo, digamos, un documento externo, ficha de identificación, en el mismo formato del artículo en cuanto al sistema operativo y detalles formales, en el que se especifiquen los siguientes datos, nombre y apellido de cada autor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, lo que decía acá, en este caso, lo que nos interesa es buscar el formato. Entonces, el formato está acá, ¿ok? Plantilla, APA, séptima edición. Se dan cuenta que esta revista utiliza APA, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es seguir, ¿no? Acá colocamos, bueno, el DOI lo coloca, en este caso, si es aceptado, la revista, las investigaciones también. Nos pide el título del archivo original en español, el título del artículo original en inglés, el resumen, ¿ok? Mira, acá están también unas pautas para escribir el resumen, las palabras clave, el abstract también. Por ejemplo, dice que el abstract no debe exceder las 150 palabras, igual el resumen, si se dan cuenta. Y debe tener, por ejemplo, el objetivo, métodos y materiales, resultados de discusión y conclusiones. ¿Se dan cuenta? Objetivo, método, materiales, resultados, discusión y conclusiones. También debe tener digamos, mínimo 5 palabras clave, o acá señalan, ¿no? Palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4, palabra clave 5. ¿Ok? También debe tener la introducción, ¿ok? También debe tener en este caso, bueno, la introducción
Una buena introducción permitirá comprender de manera adecuada. Bueno, acá, si se dan cuenta, incluye una serie de parámetros, unas sugerencias, que deben cumplirse, obviamente, para que tu artículo sea aceptado. También pide ahí algunos subtemas, ¿ok? Y bueno, el tercer artículo, bueno, apartado de sección de subtítulo que se trabaja. Bueno, si se dan cuenta, también hay que tener en cuenta acá el formato de las tablas. El formato de las tablas debe seguir ¿no? Las líneas de APA, ¿ok? Bueno, la nota también, tamaño 11, centrado. Bueno, estos son básicamente los resultados. Y bueno, las figuras también, debe tener figura 1 en cursiva. Y bueno, eso. La discusión y conclusiones, y ahí termina, pues. Bueno, lo que sigue es en realidad las referencias bibliográficas, ¿ok? Las referencias bibliográficas y, bueno, te incluye algunos ejemplos. ¿Ok? En síntesis, ¿ok? En síntesis, hay que tener en cuenta este formato. Sí, Naldi. Esta revista chilena, como les comenté, está en el cuartil 3 de Scopus. Bueno, según el ranking Shimago Journal, está en cuartil 3. Lo que utiliza es APA séptima edición. O sea, bueno, hay algunas revistas que utilizan APA sexta edición. ¿Ok? Eso, como les comenté, son criterios muy particulares que la revista pues establece, ¿no? Bien, también hay otras revistas como la AXEI, por ejemplo, o otras revistas que, digamos, aceptan trabajos, digamos, multidisciplinarios que bueno, también tienen sus propios parámetros. Hasta acá tienen alguna consulta, estimados amigos, ¿tienen alguna duda? A ver, con confianza, digamos, estamos acá para compartir, en este caso, opiniones y bueno, llegar a consensos también. Ok, bien, bueno, esta sección ya, en este caso, ya estamos por finalizar. Bien, gracias, Edward. Ok, gracias, Edward. Mira, específicamente ese tema lo vamos a trabajar de manera muy detallada en la sección, digamos, en la sesión 3, así como les he mostrado. Pero para no dejarte con la duda, a ver, voy a presentar. Hay un ranking que se maneja, en este caso, en las revistas. ¿Ok? Mire, la revista, lo que en este caso manejamos es, bueno, un ranking de Shimago Journal. Este ranking, bueno, se aplica para, digamos, las revistas científicas. Y bueno, es el factor de impacto que se toma en cuenta. El factor de impacto en este caso es el cuartil 3, ¿no? Hay revistas que, bueno, a lo mejor esta revista puede llegar hasta cuartil 2 o cuartil 1, ¿no? Dependiendo también cuál sea el factor de impacto que tenga. Pero básicamente eso es, digamos, se cataloga por cuartil 3, cuartil 2, cuartil 1, según el factor impacto y según el ranking que establece, pues, Shimago Journal. Ok, todo esto, como les comenté, lo vamos a abarcar en la sesión 3. También todos los materiales están disponibles ya en el aula virtual. Les invito a revisar, está el foro también. Y bueno, para los que quieren integrarse, pues todo el material va a estar, en este caso, disponible para los que se inscriban en el curso. Bueno, como les comentaba, este momento ya estamos cerrando. Como es un taller, voy a generar una sala de grupos pequeños. Voy a generar una sala de grupos pequeños para que, bueno, vayamos, digamos, socializando,
les invito pues a que ustedes socialicen, digamos qué especialidad son, si tienen algún artículo científico que quieren pulirlo, que quieren apuntar a lo mejor alguna revista. Entonces voy a ir visitando, en este caso sala por sala, y bueno, como un taller vamos a ir en este caso identificando, digamos, sus intereses, sus necesidades que cada uno de ustedes tienen, pues, ¿no? Voy a generar los grupos de salas pequeñas, yo les invito a ingresar a estas salas, y bueno, a ver, voy a configurarlo en este momento. Ya, ok, van a haber 6 salas que van a, en este caso, les va a agregar de manera automática. Les invito, por favor, digamos, a que puedan socializar, ¿ok? Recuerden que dentro de esta sala ustedes pueden, en este caso, encender su cámara, pueden prender su micrófono y pueden comentar, pues, ¿no? Miren, soy de tal especialidad, estoy interesado en publicar en un artículo en Scopus, Web of Science, digamos, que tenga, digamos, un factor de impacto alto, en cuartil 2, cuartil 1, tengo tal investigación, formo parte del grupo de investigación tal, etcétera. Entonces, yo voy a pasar, como les comento, por las salas y bueno, el que me van comentando, pues, cuáles son sus necesidades, también cuáles son sus expectativas respecto al taller, ¿ok? Respecto al taller de redacción científica con Zotero. Bueno, les invito a pasar a las salas de grupos reducidos para fines que ya les había comentado. Bien, vamos uniéndonos a nuestras salas de grupos pequeños y bueno, yo voy a pasar sala por sala, ¿ok? Bien, entonces, ya para finalizar la sesión y dar por cerrado ya en este caso esta jornada, la primera jornada de apertura del taller de relación científica con Zotero. Bueno, les invito a todos los participantes a encender su cámara para ir en este caso conociéndonos y para tomarnos una foto, ¿ya? Hola Eric, para tomarnos una foto de apertura del curso, ¿ok? Gracias Gunster, gracias Naldi, a ver, Julio, por ahí está Alfredo, gracias Joan. A ver, vamos encendiendo nuestra camarita, solo un momento, para tomarnos una foto de apertura del curso. Francisco, a ver, está Iván también, John, Santiago, Marcelina, Julio. Vamos encendiendo a ver nuestra cámara para, en este caso, tomarnos la foto de apertura del curso. Gracias, Iván. Gracias, John. A ver, esperamos que prendan su cámara, que se animen. En este caso. A ver. Bien, entonces ya, vamos a tomar en este caso, la foto. A ver, todos atentos. Vamos a tomarnos la foto. Sonrían a la cámara. Listo. Muchas gracias. Bueno, con esto ya estaríamos finalizando la primera sesión. Ya pueden acabar, claro, apagar su cámara. Y como les comenté, están cordialmente invitados a este taller y bueno, según los lineamientos que ya pues he recibido de ustedes y sus sugerencias. Muchas gracias y con esto ya
estaríamos finalizando.